Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. La edición, yo creo, más especial en un formato totalmente nuevo. Tuve la dicha de ser bienvenido en una entrevista tuya hace unos meses y ahora la dicha es darte la bienvenida en tu propio canal a una entrevista. Marcos, gracias por permitirme el espacio. No me va a encantar. Y hay que tirar toda esa información que hemos tenido acumulando, todos esos libros de los que hemos platicado, a la cámara, a la audiencia, a la gente que te ha escuchado, que se queda con ganas de más. Y de entrada sería preguntarte en qué estás ahorita, en qué andas. Más bien en qué no andamos, pero bueno, tenemos varios proyectos en puerta, pero el principal que estamos trabajando es cómo fortalecemos el proyecto de la firma de consultoría y de abogados en tema fiscal. A partir de pandemia decidimos, y no solamente por el tema de pandemia, ya habíamos decidido, yo en diciembre de 2019 decidí que el servicio de la oficina iba a ser totalmente en línea. Y eso derivado de un libro de Tim Ferriss, que habla justamente de cómo del home office, ¿no? De la importancia de hacerte tiempo para disfrutar de la vida, ¿no? Lo que él denomina los nuevos millonarios, que son aquellos que tienen tiempo para hacer las cosas que les apasionan. Y eso yo le avisé al equipo en diciembre de 2019, prepárense porque en el 2020 nos vamos a ir a home office, ¿no? Y se derivó porque en 2019 yo viajé mucho y entonces de repente no los veía, pero me di cuenta que funcionaba. Entonces leí el libro y eso me potencializó. Y nos ha ido muy bien, a Dios gracias. 2020 en plena pandemia tuvimos un crecimiento importante, en 21 hasta el día de hoy hemos estado creciendo consistentemente y entonces el reto es continuar con esto, pero cómo logramos que la parte virtual, en donde no tenemos oficina como tal, no tenemos una presencia como física, pero sí tenemos resultados, sí tenemos clientes, sí tenemos esto palpable que sí se puede lograr. Y entonces estamos en esa construcción. Hemos avanzado bastante, hemos crecido en el equipo y hemos maximizado las ventajas que nos da el home office. Actualmente tenemos, por ejemplo, 2 colaboradores de Chiapas, tenemos una más en Ciudad de México, una más en Yucatán. Y ha sido extraordinaria la experiencia porque de otra manera no hubiésemos podido contar con ese talento que se ha sumado al equipo y que finalmente ha venido a potenciar el mismo. Entonces, ahorita estoy enfocado en esto, sí me interesa consolidarlo. Viene otro proyecto importante, me invitaron a hacer partícipe en un proyecto de una ley comentada de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley que regula el juicio. Entonces, este trabajo lo está coordinando un doctor de la Universidad de Guadalajara y me invita a colaborar con él. Es un proyecto muy interesante porque en él participan magistrados, participan otros grandes académicos en la materia de derecho fiscal. Y entonces ahorita vamos a sentarnos a escribir nuestros comentarios, nuestra experiencia justamente de la ley, ¿no? Entonces va a haber una ley comentada y ahí vamos a participar en ese tema. O sea, literalmente estás escribiendo una ley. Una propuesta de ley. No, consiste en, la ley está establecida, entonces tú comentas ese artículo. Entonces, este artículo dice esto y lo que nosotros vamos a buscar e implementar es como la parte práctica. Es decir, a ver, el artículo dice esto y entonces nuestras recomendaciones que puedes aprovechar o puedes maximizar desde nuestra perspectiva ya como litigantes en la parte particular. Es decir, no sé, por ejemplo, vender un tema de cómo presentar una promoción, ¿no? Es decir, estamos hablando se va a hablar del juicio sumario, que es un juicio muy breve, y entonces qué implica el juicio sumario y cómo maximizar, ¿no? Es decir, cómo lo puedes aprovechar. Y entonces la parte que te permite a ti es la ley, el texto es como tal, y tú haces tus comentarios respecto de la existencia del texto, del artículo. Y entonces mi idea es meterle esa parte práctica de que hemos vivido
Y cuando alguien toma una ley, mira, este artículo me permite hacer eso, o yo no había visualizado que ya en la parte práctica funciona esto, ¿no? Básicamente es alimentar esos comentarios. Venga, y esto lo haces no solamente desde tu área de expertise profesional, que es el área de defensa fiscal, sino que aparte eres empresario. O sea, tienes diferentes empresas, cada una que vive diferentes situaciones y se enfrenta al fisco y a las legislaciones. Podríamos decir que estás defendiendo al usuario ante la ley, desde la hechura de la ley. Así es. ¡Wow! ¿Cómo llegas ahí? Mira, aquí es un fenómeno bien interesante y que ahorita que lo estaba refiriendo en la pregunta, recordé cuando yo decido incorporarme al servicio público en el tribunal. Mi trabajo era hacer sentencias. Después termina ese periodo, entramos a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, concursamos para ganar el puesto, ganamos. Y entonces ahí se empezó a trazar un círculo, es decir, la del juzgador, después viene la del abogado litigante, porque lo que hacíamos mucho en la Procuraduría era justamente eso, defender. Y cuando decido terminar, justamente se dio el momento de decir, bueno, terminé mi ciclo en el servicio público y ahora vamos a ser empresarios. Y empresario no solamente con el tema del manejo de la oficina, del despacho y de los temas de asesoría y defensa fiscal, sino otros negocios, literalmente, o sea, y además yo visualizo el despacho como una empresa, o sea, es decir, no es el que sea un despacho de asesoría no quiere decir que no sea una empresa porque no produce nada, no produce servicio, produce fuentes de empleo y entonces hay que administrarlo como tal. Y entonces cuando yo descubrí esa parte de decir, podemos cerrar este círculo y entonces podemos tener ahora sí ya como la experiencia, ¿no? No ha sido fácil, sobre todo porque ha habido necesidad de involucrarnos con temas desconocidos, sí, el tema financiero, pero se ha ido relacionando. ¿Por qué? Porque de los problemas que he visto con los clientes en el tema de la asesoría fiscal legal, los hemos podido ver o podemos evitarlos en las empresas que tenemos, ¿no? Y hemos estado ahí maximizando. Y también de las cosas que nosotros hemos estado experimentando en nuestras empresas, y cómo se lo vendemos al cliente. Y a partir de eso ha surgido un método. O sea, en esa experiencia hemos identificado un método que es el método de los 4 pilares que hemos venido platicando, que básicamente sustenta en el tema administrativo, contable, fiscal y legal, y que hemos visto que funciona. Y entonces, que esa es otra de las cosas que espero lograr este año, que es escribir sobre este método. Y decir, si tú cumples estas fases, tu negocio va a tener muchos menos problemas de los que tienes. ¿Por qué? De las experiencias que encuentras es que cuando yo estaba en el servicio público, la gente estaba muy enfocada en cómo pago menos impuestos. Cuando hacías la revisión te dabas cuenta que el problema no está en el pagar los impuestos. O sea, el problema está en la desorganización y en la falta de cultura financiera del propio empresario, del propio dueño del negocio. Y entonces, si tenemos un empresario, aunque sea muy exitoso y maneja mucho dinero, si es desorganizado, si no es pulcro en cuanto a sus procesos, si es de estos que trae dinero y lo mete a la caja y luego saca la caja y quiere que de la cuenta del banco de la empresa se paguen sus gastos personales y sus vacaciones, y entonces eso mete en una dinámica de desorden a la empresa, que cuando llega el momento de pagar impuestos no hay dinero. Y entonces es ahí donde, ¿cómo le hago? Y es ahí donde descubrimos. Y entonces empezamos tratando como a segmentar. En el equipo hemos hecho alianzas importantes con otros despachos de contadores, y ahí tenemos una alianza muy importante con Grupo Specter, en donde proveemos hicimos esta alianza en donde justamente pudimos amalgamar esto. Y entonces ahora, por ejemplo, cuando nos piden una asesoría, lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico que además es muy rápido y podemos identificar el nivel de cumplimiento que tienen las empresas, y solo con un diagnóstico que te digo nos abarcará tal vez 2 hojas o 3 hojas del análisis de la información que el propio SAT tiene, te das cuenta del nivel de cumplimiento que tienen las empresas. Y desde ahí empiezas a ver, es como si, oye, espérame, esta empresa tiene declaraciones no presentadas, esta empresa tiene la mayor fuente de ingresos concentrados en 2 o 3 proveedores, o los tienen muy diseminados. Esta empresa se dedica a cierta actividad que está como actividad económica, pero no lo está reflejando en sus declaraciones. Y a partir de ahí es donde empiezas a darte cuenta que ellos no tienen un problema, te digo, del pago de los impuestos. Puedes estar pagando bien los impuestos, o inclusive puedes pagar de más los impuestos si no tienes debidamente controlado
Estos pasos primeros que te digo es la parte administrativa, y eso me ha llevado definitivamente a transformar desde el control de mis finanzas personales. Yo decía, yo era muy desordenado, ahora no, ahora tenemos controles. Ahora si tú me dices, oye, ¿cuál es tus gastos fijos, tus gastos variables personales? Los tenemos perfectamente controlados, tenemos el tema del flujo efectivo bien, sabemos cuánto vamos a cobrar, cuánto debemos de pagar mes a mes. Y entonces todo esto que ha sido un poco, se ha sido un periodo de transformación mía personal para después ponerlo a prueba en las empresas y de ahí hacia los clientes. Y esa es la parte que queremos escribir también para dárselo como una herramienta, sobre todo ¿sabes qué? A los estudiantes, ¿no? A los que van saliendo, decir, mira, con que tengas en cuenta estos elementos vas a poder fortalecer mucho a las empresas. Te ahorras la curva de aprendizaje de esos dolores, ¿no? Completamente, sí, completamente. Desde mi área, que es analítica, yo trato mucho con datos, que es recopilación de datos, estructuración, saber dónde los voy colocando, cómo los leo y después usarlos. Cuando tú me hablas de finanzas y de finanzas personales y las finanzas de la empresa, a pesar de vivir en carne propia lo que es la liquidez en la empresa o el pago de nóminas o los seguros, o sea, te puedo decir que manejamos en la empresa un formato de cumplimiento tan limpio como conocemos, pero cuando tú me hablas de finanzas y en especial aplicadas en aspectos tributarios, yo te diría, tengo ahí mi aplicación de finanzas personales. Yo tengo apuntado cuánto me entra y cuánto sale. Puedo saber en qué categorías van mis gastos, etc. Pero, francamente, si yo en este momento entro a mi portal del SAT, yo no tengo ni idea de qué significan mis finanzas. Entonces, la primera pregunta que yo haría es, basado en esta premisa de que me dedico a recopilar datos y a ordenarlos para después leerlos, ¿qué datos tiene que ordenar una empresa que acaba de formalizarse o una empresa que ni siquiera ha pensado en formalizarse? Después, ¿dónde los ordena? ¿Cómo los ordena? Y después, ¿cómo los lee? Hombre, es una ceguera total. ¿Qué me dirías? Totalmente. De entrada, lo que refieres es sí o sí tienes que empezar por tus básicos, por tus elementales. Y esa es la cuestión de decir, a ver, yo como persona, ¿en qué gasto y cómo obtengo mis ingresos? Y cuando tú haces eso en papel, te vas a sorprender bien, porque el otro día hacíamos un ejercicio con un amigo platicando de un programa de pensión que estoy armando para mí. Descubrimos, o sea, él me hizo números muy rápido y descubrimos, sin ir a detalle, que yo estaba echando literalmente al bote de la basura entre 5,000 y 8,000 pesos mensuales. Y entonces la pregunta de él fue, ¿en dónde están? En ese momento no supe responderle, porque los números no mienten. Entonces cuando tú llevas el control de tus ingresos y de tus gastos y detectas este faltante, me dice, es que mira, esos 8,000 pesos, por lo menos la mitad debería de estar en tu cuenta de pensión. O sea, si tú estás ahorrando 4,000 pesos y me hizo la cuenta al año, dije, oye, son 50,000 pesos al año, y si los metes en un fondo de inversiones que te va a dar un interés compuesto, y me empezó a hacer números, me dijo, sin problema, ese dinero que ahorita no tienes identificado, te puede servir inclusive si lo quieres disfrutar ahora, para un viaje a Europa, ida y vuelta, sin problema, ¿eh? Y entonces, eso me volvió a llevar a decir, a sentarme y tal, y descubrí que están en los famosos gastos hormiga. O sea, el tema de yo soy aficionado a los tacos, entonces así de vamos a cenar tacos, ¿no? O vamos a cenar, y entonces las comidas fuera de casa, por ejemplo, ¿no? El tema del café, el tema de, pues por un poco de facilidad, pues llevo el coche a lavar en un servicio que puede ser, a lo mejor puede ser a un menor costo, pero eso no lo puedes identificar si no llevas un control. En México, desafortunadamente, no tenemos una buena disciplina financiera, nadie lo hace a nivel, o sea, o muy pocos. Bueno, yo sí quiero reconocer que creo que las mujeres son muy ordenadas. Yo tengo amigas que son de las que tienen sus sobres, sus libretas, y en donde van anunciando, a ver, tengo estos ingresos, voy a hacer estos pagos, que eso en realidad contablemente es un flujo efectivo. Es decir, voy a obtener tanto y voy a gastar tanto y sé perfectamente en qué lo voy a hacer. Cuando logramos dominar esto, regresando ahora sí como a tu pregunta, esos son los datos fundamentales, saber en qué gastas y
¿cómo vas a hacer para sufragar esos gastos? Pero antes de eso, yo diría que hay algo subjetivo, hay algo como un poco filosófico, que también yo lo he venido aprendiendo en los últimos tiempos, que es mi relación con el dinero. Anoche tuve una plática con una amiga y me decía, es que yo soy muy abundante, decía, yo todo el tiempo tengo dinero en mi bolso, dice, todo el tiempo. Ella es comisionista y dice, yo he llegado a cobrar comisiones de más de $1 millón. Pero mi problema, decía, es que yo no tengo casa propia. No me he podido comprar una casa y pago renta y no entiendo por qué. Y entonces platicábamos justamente de los paradigmas del dinero y de cómo, si tiene un tema de, por ejemplo, en mi caso particular descubrí que mi paradigma del dinero deriva de mis papás. Mis papás vienen de una posición económica muy baja, donde tuvieron muchas carencias, pero la manera en que ellos lo expresan son dos polos opuestos. Mi papá es una persona que tiene dinero, o sea, cuando recibe dinero lo maximiza, como no tienes idea, así, de manera sorprendente, pero a un extremo que lo lleva a parecer pobre. ¿En qué sentido? Nosotros, yo recuerdo que le regalábamos camisas, pantalones y estaban guardados y no los usaba porque esa playera que tenía y que a lo mejor ya traía hoyitos, estaba buena todavía, ¿no? Cuando en su guardarropa tenía ropa nueva. Y por el otro lado, mi señora madre es al contrario. O sea, dinero que recibe es mágica en desaparecerlo, ¿no? Y entonces en casa teníamos estos dos frentes, decíamos, y eran choques, o sea, literales, porque mi papá es así de, sí hay dinero, pero no hay que gastarlo, y mi mamá, hay dinero y hay que gastarlo. Yo descubrí que esos paradigmas venían de ellos y esos cómo me afectaban o cómo me afectaron ahora y tuve que identificar eso y empezar a construir mis propios paradigmas frente al dinero. Y he descubierto cosas interesantes, sorprendentes. Por ahí hay un libro que les recomiendo mucho que es Los secretos de la mente millonaria, que para mí ha sido fundamental, un libro de consulta constante. Y hay una parte que me transformó mucho cuando decía, hay un rubro en donde refiere el autor, dice, yo no sé cómo pase, ni cómo suceda, dice, yo no sé si sea Dios, si sea la naturaleza, si sea la gracia, pero cuando tú empiezas a hacer acciones enfocadas a mejorar tu relación con el dinero, las cosas pasan. Te encuentras con personas que te van a dar consejos o te encuentras con oportunidades de negocio, o de repente se empiezan a abrir puertas que tú no tenías imaginadas. Entonces cuando lo lees, se escucha muy bonito, ¿no? Quiero hacer ese paréntesis porque ahorita está tan de moda la autoayuda, la pseudo autoayuda o este libro es en serio, también me cambió muchas perspectivas, totalmente, te rompe con un lenguaje tan sencillo, o sea, te hace cuestionarte cosas fundamentales y a partir de ahí volteas a ver la realidad que era la misma que ayer, pero a la vez diferente. Totalmente. Y totalmente recomendado. O sea, no es un libro de autoayuda, no es un libro de mariposas y mundos rosas del dinero. No lo es. Es un libro con mucha crudeza de dónde viene nuestra relación con el dinero y cómo la llevamos hacia donde quiera que vayamos. Eso, y que yo creo que te lleva al hacerte responsable y al ver el dinero ni como tu enemigo, ni como el que te va a solucionar la vida, sino es como cómo manejas ese insumo. Exacto, cómo manejas ese insumo, ¿no? Y entonces, una vez que yo me echo de estos elementos, sí te da otras herramientas porque dices, entonces el dinero como tal no es para acumular. Por ahí hay otro tema que dice, el dinero es como una energía, lo asimilan así, y hay otra analogía que me gusta mucho que decía, y que sobre todo en pandemia funcionó muy bien, decía, el dinero es como agua, es como va fluyendo, y entonces si el día de hoy no está en esta dirección, no quiere decir que el dinero haya desaparecido. El dinero está, el dinero no desaparece, simplemente cambia de dirección. Y entonces, si tú quieres ganar dinero, pues tienes que estar donde... Eso suena muy, muy razonable y es ahí el fenómeno por ejemplo, en pandemia, pues en donde el dinero, ¿dónde estaba? Pues el dinero estaba en las casas y por eso tuvieron tanto éxito los negocios que se aproximaron a las casas. La compra y venta de los bienes hacia las casas, las comidas de restaurantes hacia todo lo que tenía que ver directo hacia la casa, ahí estaba el dinero.
Evidentemente, los que se dedicaron al tema de cubrebocas, ventiladores, todo ese tipo, porque el flujo del dinero estaba hacia allá. Y no es que el dinero haya desaparecido, la gente con dinero, hubo mucha gente que empezó a comprar terrenos, empezó a hacer inversiones en plena pandemia. Rescatando eso, vamos a dejar en el primer comentario un enlace, porque cuando empezó la pandemia y empezaron a verse los efectos macroeconómicos, yo para ese entonces estaba empezando a estudiar el máster en Data Science y como ejercicio dije, esto es un fenómeno histórico. Me voy a tener 3 segundos y voy a crear un análisis sobre esta tendencia económica. Y lo que dices es impresionantemente acertado. Tú puedes ver la curva, haz de cuenta, nace, como bien dices, como agua, un caudal, y ese caudal se bifurca en diferentes ríos. Pues cada río era una industria. Que la industria tech, que la industria farmacéutica, la industria alimentaria, y efectivamente todo lo que refiere al hogar repuntó hacia arriba. Y el resto de las industrias empezaron a paliar el dolor de la pandemia. Claro. Y es una lógica que pareciese sentido común, pero desgraciadamente no vemos. ¿Dónde tienes que ponerte? A dónde va el caudal del dinero. O sea, si en esta industria no fluye el agua del río, no te pongas ahí, vete a pescar al otro lado. Es correcto. Y para mí eso es muy importante, Diane. Esto lo conceptualizo ahora. Antes hubiésemos tenido esta plática hace 3 años y evidentemente no hubiese sido así. Pero viene el tema de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a administrar? O sea, ¿qué voy a controlar? ¿Sobre qué voy a pagar impuestos si no tengo qué? Entonces, muchas veces considero que ¿qué pasa? Que la gente no se mueve. O sea, es decir, esta es mi industria, el flujo del dinero se mueve y ellos se quedan estáticos. Cuando el tema es decir, bueno, a ver, el flujo del dinero, ¿dónde está? Y algo que es muy importante, cuando yo tengo ese dinero, ¿hacia dónde yo destino ese flujo? Porque yo puedo tener, y algo que también anterior de pandemia aprendí de todas estas cosas que me puse a estudiar, es que para ser millonario no necesitas ganar más. Yo más bien he aplicado el tema de primero, debes de estar consciente de que es importante necesitar menos. Luego, gastar menos. Es decir, si tú te pones en tu paradigma de que yo necesito, como un tema de satisfacción, comprar ropa todo el tiempo, inclusive para satisfacer un vacío personal, si yo necesito tener el coche más grande para mi ego esté satisfecho, si yo necesito traer el cinturón de marca para que vean que soy exitoso, pues evidentemente eso me va a llevar a un estatus de necesito una gran cantidad de dinero para satisfacer eso. Pero si me voy a un tema básico, es decir, necesito, sí, una buena camisa, evidentemente, sí, un buen cinturón, pero lo necesito porque es algo necesario para cubrirme del frío y lo básico, vas a descubrir que hay cosas. En pandemia, ¿cuánta ropa estuvo guardada? Y yo descubrí que de las 30 camisas que tenía, nada más necesitaba 5 y que las demás estaban sobrepasadas, ¿no? Y que no era necesario. Entonces, con la amiga que te digo que platiqué anoche, hacíamos el equivalente y ella factura más que yo. Y lo sorprendente, yo le decía, oye, yo tengo 3 hijos y pago colegiaturas y ¿cómo es posible que a ti no te alcance, no? Entonces, pero son estos. Entonces, cuando te llega el dinero, creo que sí hay una frase, un pasaje bíblico que me gusta mucho que dice que el que es bueno en lo poco, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, en lo grande se le pondrá, ¿no? Entonces yo lo aplico en ese sentido de decir, si tú eres, y por ahí en el libro de las ventas millonarias lo refiere, si usted no tiene la habilidad de administrar 100,000 pesos, pues pone una cifra, ¿cómo espera recibir 1,000,000 si no tiene la capacidad de sacarle jugo a esos 100? Y entonces, por haber un poco relación a decir, a ver, si yo tengo el dinero que me llegue y es un flujo y lo empiezo a destinar en tirarlo, literalmente, pues evidentemente nunca va a prosperar. Pero si yo me dedico a organizarlo de tal forma que esto empiece a ser productivo, inclusive que sea de bendición a otros, pues evidentemente el flujo va a traer como su propio resultado y puede ser mayor o va a ser mayor. Yo he experimentado cosas extraordinarias y te voy a poner un ejemplo porque esto me ha llevado como a otra visión de cómo el dinero, pero que al final del día sí tiene un impacto en los negocios y en la administración. El tema de no retener el dinero.
Recuerdo muy bien que llegó un dinero, teníamos que hacer unos pagos y tenía y otros pagos, o sea, que tenían que hacernos a nosotros estaban atorados, detenidos. Recordé que teníamos que hacer estos pagos, de verdad bien yo. Hice las transferencias y no pasaron 5 minutos y los pagos que teníamos atorados empezaron a llegar. Y entonces o sea, de verdad fue así impresionante porque descubrí esto. Entonces, eso cambió totalmente mi forma de la administración, porque antes, ¿qué pasaba? Llegaba el dinero y yo tenía miedo de pagar, porque digo, si pago todo me voy a quedar sin dinero y luego ¿cómo voy a cubrir la quincena o cómo voy a cubrir esto? Porque ya no tengo dinero. Entonces, voy pagando de a poquito para que entonces no caiga en este temor de no tener dinero para cubrir, por ejemplo, la nómina, ¿no? Que es un tema importante, un gasto importante. Y entonces descubrí que no, o sea, más bien entonces ahora lo que apliqué a partir de esa experiencia fue, tengo muy claro a través de controlar mi flujo efectivo qué debo, porque además yo tengo claro qué debo y cuándo debo de pagarlo y cuánto debo de pagar. Y entonces empiezo a hacer revisiones y entonces llega el dinero y empiezo a pagar. Y en la medida que hace cuenta que empiezo a pagar, empieza a fluir. Y que tiene mucha lógica como en un río justamente, ¿no? O sea, si tú detienes el agua, pues no, es como una presa, está detenido, agua estancada, pues no produce nada. Cuando liberas empieza a fluir, ¿no? Empieza a fluir. Esa es una de mis experiencias que he aplicado. Digo, no sé, literalmente como dice el libro, no sé cómo funciona, no sé si Dios tiene la mano. Yo que creo en Dios, definitivamente creo que es por ahí, pero el libro es muy claro, decir, no sé cómo funciona, pero funciona. Eso es real y entonces eso me ha llevado a que mis decisiones financieras sean más conscientes. Eso no implica, viene aquí el tema de la responsabilidad. Bueno, si fluye así, entonces me gasto todo. No, espera. Justo eso te iba a preguntar, ese punto de equilibrio entre dejo ir, no retengo, pero dejo que vaya. Pero es lo que te digo, ese flujo, ¿cómo lo vas distribuyendo o en qué lo distribuyes, ¿no? Por ejemplo, para mí hay cosas vitales. Evidentemente, pues tus primeras necesidades, ¿no? Comida, alimentación, protección, casa, renta. Después, para mí, el otro punto importante son mi equipo. Yo no puedo retener una nómina, ¿no? O sea, para mí lo que es importante, sí o sí que hay que pagar es el equipo. O sea, los colaboradores, cuando tenemos alianzas y que hay que pagarle a un proveedor de algún insumo, eso es importante. Porque al final del día eso es lo que te permite, es como el insumo que te permite generar más dinero, ¿no? Y después vienen estos temas como menos importantes y que no pasará nada si no los haces, ¿no? Es decir, yo soy aficionado, por ejemplo, a los perfumes y entonces, pues si no me compro uno y todavía tengo, pues me aguanto, no va a pasar, es más, no va a pasar nada si no uso perfume un mes, no es relevante, no. Y después vienen los otros que son totalmente ociosos, ¿no? El invertir en una pantalla más grande, por ejemplo, para mí eso es absurdo, ¿no? El invertir en un teléfono más nuevo, nada más porque acaba de salir, cuando el que tengo es funcional y satisface mis necesidades. Y partimos, y eso sí lo llevo mucho a rajatabla. El otro día uno de mis hijos me decía, oye papá, ¿dónde y por qué aplicas eso de lo necesitas o lo quieres? Y eso fue porque se acercó conmigo y dice, oye papá, ¿qué me vas a regalar el día de mi cumpleaños? Digo, ¿qué quieres? Dice, un Xbox. Y ¿cuánto cuesta un Xbox? Dice, 14,000 pesos. Entonces inmediatamente le dije, a ver, espera, ¿por qué? Si tienes otro. Ah, no, pero es que este es nuevo y este tiene otros gráficos. Y entonces digo, espérame, o sea, ¿lo necesitas o lo quieres? Y evidentemente, pues a su corta edad aún así fue, no, pues nada más lo quiero, realmente no lo necesito. Yo digo, si no lo necesitas, no lo necesitamos, no hay que comprarlo. Entonces son esas pequeñas cosas que empiezas como a identificar, ¿no? De las cosas, por ejemplo, que sí necesitaba y que yo no me había dado cuenta y que son las que aprendí la vez pasada. El año pasado fue protección mía y protección familiar. Tony Robbins tiene un libro muy bueno que se refiere sobre libertad financiera. Entonces, cuando yo lo compré, dije, Tony Robbins me va a decir cómo hacerme rico. Y entonces, a ver, cómo ser libre financieramente, piensas en tener mucho dinero para hacer lo que quieras. Y la parte en lo que se centra el libro es, tienes que protegerte. O sea, ¿protegerte en qué sentido? En que tú eres la fuente de riqueza, tú produces el dinero.
entonces tú tienes que proteger. Es como si tú tienes una maquinita que es la que genera el dinero, pues tienes que protegerla, si no dejará de producir. Y dentro de esas protecciones está, por ejemplo, pues el tener una adecuada salud, el tener una póliza de seguro de gastos médicos mayores, el tener una póliza en caso de muerte, es decir, si tienes hijos, ¿cómo los vas a dejar protegidos? Entonces son temas que en México difícilmente tenemos una póliza de seguro de auto, que el no tener una póliza de seguro de auto te puede llevar literalmente a un problema, una contingencia muy importante, o inclusive si poner un traspié financiero relevante. Luego no pensamos en eso, ¿no? O sea, que nos creemos inmortales, nos creemos... El clásico, a mí no me va a pasar. Exacto. Y entonces cuando yo leí eso, sí me cayó el 20 y contraté ya una póliza de seguro de gastos médicos para mis hijos, para mi familia. Yo ya soy más consciente de eso, de que tenemos que protegernos y a ellos también, ¿no? Hubo una frase que dijiste muy al inicio de la entrevista. Cuando hablamos de las finanzas personales, en lugar de decir cuánto ingresa y cómo lo administro, me dijiste cuánto requiero para solventar mis necesidades y después cómo las solvento. Así es. Ese cambio de paradigma de no administro lo que me llega, sino más bien a través de mis necesidades decido cuánto me tiene que llegar y después entender cómo solventarlo y continuar al paso siguiente. Ayúdame a ver en la mesa cómo ordenas esto. O sea, imaginemos un caso de una persona que tiene un side project, que tiene un negocio aparte y tiene un sueldo. Una persona que tiene que administrar 2 fuentes de ingreso, una fija pequeña y una variable con más posibilidades. Una persona que no tiene ningún conocimiento sobre finanzas y que se acerca a ti en medio de esta cultura mexicana de la mala administración. ¿Cómo empiezas con eso? Bueno, de entrada, sí es un cambio de paradigma importante y te voy a decir, es experiencia pura. Mi último empleo en el servicio público, el sueldo que yo tenía era de secretario de Estado. O sea, a mí me pagaban mensualmente como si fuese secretario de Estado. O sea, un dinero bastante bueno, muy bueno. Pero, y así fueron todos mis empleos de servicio público, siempre fueron de primer nivel. Curiosamente, en los 15 años de servicio público, viajé menos, hice menos cosas que lo que hice el primer año cuando salí a la independencia. Y ojo, no es que dijeras, salí a la independencia y por eso en automático empezó a fluir el dinero, sino más bien porque ahora me doy cuenta que descubres, creo que tenemos integrados esta capacidad como de supervivencia. Y entonces, cuando abandonas la seguridad o la certeza, tu cabeza y tu mente empieza a funcionar de tal forma que empieza a salir el potencial que tenemos dentro. Cuando estás en el área de confort, pues ¿para qué te preocupas? Sabes que el dinero está seguro, sabes que las vacaciones, los lujos, o sea, no tienes problema porque ahí está el dinero. Cuando no lo tienes, y aquí haré un paréntesis y eso impactó mucho en un amigo que me platicando un día me dijo, mira, dependiendo del nivel que quieras que tu familia tenga, es la habilidad y la creatividad que vas a tener para generar ese dinero. Y entonces eso me dejó impactado y me dijo, sí, eso es verdad. O sea, no es que me llegue el dinero y a partir de eso decido a dónde vivir. Más bien es porque quiero vivir en este lugar o porque quiero hacer este viaje o porque quiero tener este auto. Entonces necesito. Pero ¿qué pasamos? A veces digo, yo quiero tener este Mini Cooper. ¿Cuánto cuesta? 400,000 pesos. Ok, ¿y cómo le vas a hacer para juntar el enganche si ganas, aún ganando 100,000 pesos? Digo porque yo lo hice, ¿eh? O sea, yo ganando mucho dinero, dije, me voy a comprar este coche y nunca me senté a hacer un plan, nunca dije, voy a separar, nunca organicé mis finanzas. Es más, cuando ganaba mucho, debía mucho por lo mismo, ¿no? Entonces, brincamos este paradigma en donde el día de ahora, sí también, digo, es un tema de fe. Yo sí creo mucho en que el tema de las finanzas sí hay que dar pasos de fe. Durante pandemia, es creo que donde lo experimenté más y donde lo fortalecí mucho, porque todos sabemos, no había empleos, no había cosas que hacer. Y durante el primer año, 2020, recuerdo con mucha claridad que empecé a organizarme y decía, a ver, para este mes yo necesito 50,000 pesos. Esa cantidad que yo necesitaba, vean yo, llegaba. De manera
Que es lo que dice el libro, ¿no? O sea, Sí, tú pones el número. Así. Y entonces, en algún momento, ya brincando eso, hubo un momento en donde se empezaron a acabar unas igualas de unos clientes y me empecé a inquietar. Y dije, oye, ¿qué va a pasar si estos clientes ya no me van a pagar? Porque los servicios ya se acabaron. O sea, sí dudé y te da un poco de temor y de repente recordé y dije, espérate, pero hace un año ni siquiera los conocías. Y entonces ahora estás dependiendo de ellos cuando hace un año ni siquiera los conocías. Y entonces fue así, tranquilo, o sea, tienes que abrirte, confiar. Por ahí hay otro pasaje muy bueno que dice que si las aves del campo no hilan, no trabajan, no se preocupan por el sustento, pues como que tú, que eres creación divina, ¿por qué deberías de preocuparte, no? Y entonces esto me cayó el 20 y dije, es cierto. Y en este periodo, que digo, así como 3 años de experiencia en ese tema, me sucedió una experiencia transformadora. Recuerdo muy bien, era un jueves, como por ahí del 28 era un 28 de marzo, jueves. Y abro el portal bancario y soy fanático de los tacos. Y entonces vamos a cenar y dije, a ver, se me antojan unos tacos. Abro el portal bancario, tenía 80 pesos. 80 pesos así. Y dije, caray, tengo 80 pesos, sí me alcanza, pero no hay más. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, en el refrigerador hay comida para 2-3 días. Como le medí el nivel de consumo de la banda, dije, no pasará nada. Y me fui con el tema de tranquilo, o sea, como que me abría a decir, no hay dinero, pero eso no te marca, ni eso te va a robar la paz ni la tranquilidad. Como que cuando lo entregué, así no pasa nada, algo tiene que pasar. Bien, el dinero empezó a fluir. Terminó el mes, solventé todas las deudas que tenía que pagar y me sobró dinero. Y entonces estos 2 años y medio, sí han sido, 3 años han sido de una constante experiencia vivaz, o sea, en el día a día, y que me ha llevado, curiosamente, como a dar bases para los negocios. Entonces, cuando llegan los clientes y me dicen, oye, es que tengo este problema de flujo, oye, es que no puedo pagar, es que ya tengo a los acreedores encima, tal. Entonces, es increíble cómo esto que te digo que es muy vivencial, muy de tu persona, las puedes llevar y puedes implementar estrategias con base en resultados que le pueden dar a los empresarios, ¿no? Algo que me vuela la cabeza es que me lo está diciendo alguien que se dedica desde la médula a las finanzas. O sea, no eres un gurú de finanzas personales, o sea, realmente vienes de un nivel altísimo, académico, o sea, una formación tremenda, una experiencia gigantesca en los temas más, aparte de complejos, los más sólidos, los más cuadrados, los más inamovibles. Y tú, esa misma persona que encarna un conocimiento tan delimitado, vaya, en función de lo que se puede y lo que no se puede, me está diciendo que sueltes el dinero con fe para recibir riqueza. Sí, así ha sido. No podría negar. Si tuvieses una sola oportunidad de decir una última cosa a quienes te pudiesen escuchar, ¿qué les dirías para que encuentren ese camino real a esa abundancia, a ese camino donde el río del dinero se abre? Que se despabilen. Creo que sí estamos muy inmersos en el ego, estamos muy inmersos en Instagram, estamos muy inmersos en este reconocimiento y nos perdemos. Para mí es las oportunidades. De verdad, yo he estado con clientes y nos hemos sentado y decíamos, es que mira, aquí está este negocio, aquí está este negocio, aquí está. Y yo digo, a mí me faltan manos, me falta tiempo para echarlos a volar, o sea, y entonces, pero no nos damos cuenta, o sea, estamos tan inmersos que muchas veces que ensimismados en nuestros mismos problemas, en nuestras necesidades creadas, que no nos damos cuenta. Entonces, digo, para mí ha sido un tema de experiencia derivado de la necesidad para satisfacer las otras necesidades de mis clientes. Y hoy tengo otros problemas, ¿cómo los arreglo? Las necesidades mías propias de decir, tienes que ordenarte, o sea, la disciplina, el orden, el decir, necesito tener control, necesito saber cuánto gasto para saber cuánto necesito ingresar.
Pero eso ha sido a base de espabilarte y decir, a ver, ¿dónde están las oportunidades? Y sí, abrirte, ¿no? Sí, literalmente yo sí soy saltos de fe, de eso sí, eso es cierto. Gracias por permitirme ser parte de este salto de fe. No, Gracias por saltar. Gracias por abrirte en estos espacios y sobre todo quiero reconocerte esa capacidad de emprender un salto tras otro en todas las posibilidades, en innovaciones de todo tipo, en tu equipo, talento humano, en tu infraestructura, en tu mentalidad. Es evidente esa capacidad de recrearte, de reinnovarte y de seguir dando saltos de fe, que es lo que promulgas, lo actúas. Y eso lo admiro con creces, Marco. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias. Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino.